Ya pusiste... Sí. Ah, ya. Así. Yo soy abogado, consultor en temas de migraciones y derechos humanos. ¿Cuáles crees que son los principales causantes de la migración? Las principales causas de la migración usualmente se las dividen en dos, que son las causas voluntarias de la migración y las causas forzadas de la migración. Puede haber, por ejemplo, factores económicos que hagan que la población se mueva, que usualmente en la sociedad, en el mundo globalizado que tenemos, son como las principales causas. Y es, por ejemplo, lo que pasó en el año 99-2000 con las personas ecuatorianas que salieron en gran número, sobre todo a España, a Italia y a Estados Unidos. Entonces ahí hay un factor económico muy fuerte. Pero también hay otras causas que son mucho más inmediatas, digamos, o más urgentes, como es en el caso de las personas colombianas refugiadas que ingresan al Ecuador, por ejemplo, que son causas en las cuales, por motivos forzados, de violencia, de guerra, de conflictos armados, la gente tiene que desplazarse. ¿Sabes de leyes que respalden a los migrantes en el Ecuador? El tema jurídico en el Ecuador es bastante complejo, porque por una parte tienes una constitución que es muy garante de derechos. De hecho es muy paradigmática la constitución ecuatoriana porque reconoce derechos que otras constituciones o que otros países no los tienen. Por ejemplo, el derecho a migrar, te habla de la no criminalización por la condición migratoria irregular, te reconoce el derecho al asilo, te habla de la ciudadanía universal, la libertad de movilidad humana. Entonces tiene un montón de principios que están considerados en la Constitución. De la mano de la Constitución también existen instrumentos internacionales de derechos humanos que generan como un paraguas de reconocimiento de derechos y tienen un enfoque de derechos. Pero lo que ocurre es que actualmente existen o están vigentes las leyes que fueron formuladas en el año 1970, en época en que el Ecuador estaba en dictadura, que el mundo se movía bajo las reglas de la Guerra Fría. Entonces las leyes que se aplican actualmente tienen más bien un enfoque de soberanía nacional, en donde las personas migrantes más bien son vistas permanentemente como una amenaza. Entonces en el Ecuador este contexto es complicado, ¿no? Porque por una parte tienes una constitución que es garante de derechos, pero por otra parte tienes leyes que son contrarias a la constitución. ¿Tú crees que la solución a los diferentes problemas sociales es la migración? Pues la migración es un hecho y es un derecho, ¿sí? Porque muchas veces se ubica a la migración como si fuera un problema. Y si vemos, básicamente la historia de la humanidad está hecha en base a la migración. O sea, nosotros somos producto de la migración, el continente americano es producto de la migración. Entonces creo que hay que quitarnos un poco la idea de que la migración en sí misma es un problema. O sea, en su momento la migración en el año 99-2000 fue la solución, entre comillas, digamos, para muchas familias y de paso fue la solución para la crisis económica del país. Porque no te olvides que después del petróleo, el principal ingreso económico que tuvo el Ecuador durante esa década fueron las remesas que enviaban los migrantes. ¿Tú piensas que la migración forma parte de la identidad de Quito? Sí, o sea, yo creo que aunque nos resistimos a creer que las identidades son cambiantes, o sea, yo creo que una de las cosas que debemos darnos cuenta es que la identidad o las identidades de Quito y del Ecuador en general se construyen justamente en base a cambios y uno de esos factores fundamentales que generan los cambios es la migración. Así es que uno ve el Quito de ahora no va a ser el mismo Quito que de hace 50 años, porque siempre hay factores que están confluyendo en que hace que las identidades cambien. Y lastimosamente yo siento que muchas veces nos resistimos a creer y que buscamos encontrar una identidad absoluta, monolítica, homogénea y que sea algo que permanece así por siempre y para siempre, y eso no puede ser así. O sea, las identidades cambian porque además somos personas que nos encontramos, que tenemos diferentes culturas. Muchas veces se cree que la identidad es del estereotipo, ¿no es cierto? Entonces, la identidad es del chullita quiteño que baila en San Francisco y come fritada, y, o sea, más allá de eso, o sea, ahora mismo se construyen otras nuevas culturas. Lastimosamente la sociedad ecuatoriana es una sociedad que se ha construido en base a exclusiones y a estratificaciones. O sea, están los mestizos, están los indígenas, los afrodescendientes, y creo que todo esto no hemos podido resolver bien entre nosotros, cuando ya además nos llegan gente de otros países, como por ejemplo de Cuba, de Colombia, gente que viene de África. Entonces que además nos trastocan y nos cuestionan en eso, o sea, en que bueno, y entonces si es que ellos son así, ¿cómo soy yo y cómo es Quito y cómo debe ser Quito? ¿Tú crees que la ciudad de Quito es un lugar que alberga positivamente a los inmigrantes? Yo creo que en eso nos falta mucho, y creo que ahí se ve mucho, por ejemplo, el tema de discriminación que hay, sobre todo, y de estereotipos que hay hacia las personas colombianas, hacia las personas cubanas,
más si son afrodescendientes, porque yo creo que dentro de la matriz ya de construcción que tenemos como ciudad está ya de por sí esta jerarquía en la que se ha excluido a los indígenas, a los afros, a las mujeres. Entonces por eso decía, en ese contexto que además no hemos logrado resolver nosotros, viene gente de otros países con otras identidades culturales, se complejiza aún más. He visto también experiencias positivas, por ejemplo en el Comité del Pueblo hubo una organización de personas refugiadas que llegaron, formaron su organización y de pronto engancharon con todo el tema de organización barrial. Entonces formaban parte también del barrio y se ocupaban también de los problemas del barrio y eso era algo bonito porque ahí se veía un tema de intercambio. Solamente conociendo, ahí te das cuenta que solamente conociendo realmente a las personas, conociéndolos cómo son, porque vienen sus historias, pueden derribar este muro de la discriminación. El problema es cuando tú asocias directamente un problema con una nacionalidad, ahí estás ya generalizando.